Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Lauro Flores. Les doy la bienvenida en esta oportunidad para mostrarles un poco acerca del curso que se viene a futuro, que es el curso de Contabilidad Gubernamental bajo enfoque Mix. Este curso, a diferencia de los cursos de contabilidad anteriores, se diferencia en que acá utilizo más el tema doctrinal que la técnica en sí. En anteriores cursos lo que buscaba era saber cómo hacer los asientos contables de distintos hechos económicos y también cómo registrarlos en los estados financieros, cómo procesar los estados financieros a través del uso de aplicativos y cómo presentarlos finalmente a la Dirección General de Contabilidad Pública. En esta oportunidad, ya que estamos próximos al tema de la adopción de MIX, el 30 de junio, o que empieza a partir del 1 de junio del año 2023, lo que he visto por conveniente es establecer un curso de contabilidad gubernamental que sirva de antecedente o de premisa para que podamos entender mejor un curso de normas internacionales de contabilidad, ya que el entendimiento de las MICs requiere mucho del aprendizaje de la doctrina contable, más que de la técnica contable. Cuando hablamos de técnica contable, estamos hablando de hacer asientos contables, o de hacer los parámetros o premisas que nos establecen la directiva de cierre contable, o alguna directiva interna establecida por la DGCP. Pero cuando les hablo acerca del aspecto doctrinal, lo que busco principalmente es saber no tanto el cómo hacer la contabilidad, sino el saber por qué hacemos la contabilidad, ¿no? Entender el por qué hacemos la contabilidad hace posible que busquemos el cómo hacer esa contabilidad de manera mucho más rápida. Si sabemos la parte doctrinal de cómo funciona la contabilidad, lo único que faltaría saber es utilizar la técnica de cómo hacerlo más rápidamente, más fiablemente, de manera mejor presentada y de manera más oportuna esta información financiera. Lo cual lo sabemos, ¿no? Estamos en constante relación con la técnica, estamos en constante contacto con esta técnica contable, es decir, hacer asientos contables, eh, operaciones, asientos de compra, venta, cobro, pagos, estimaciones, pero lastimosamente no sabemos el por qué se origina esta forma de pensar al momento de contabilizar estas operaciones, lo cual impide que impide o ralentiza el entendimiento de las normas internacionales de contabilidad cada vez que estamos frente a un curso de estos. Justamente es por eso que establezco y por conveniente establecer este curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque MIX. Entonces empecemos, sin más palabras. Lo que pretendo mostrarles es la visión distorsionada que tenemos de la contabilidad y del uso desmedido de la técnica antes que la doctrina. Olvidarnos un poco del por qué y solo enfocándonos en el cómo, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer. Y esto trae como resultado la situación precaria del concepto de vengado, concepto muy conocido, muy hablado día a día, pero muy poco utilizado en la realidad. Y esto se los voy a demostrar a través de simples enunciados prácticos del día a día. Por ejemplo, acá tenemos un enunciado en el cual nos indica que con guía de revisión del 31 de marzo, el almacenero recibe 10 toners de impresora en el almacén de Minsa Lima. Pero recién el 1 de abril, mediante una factura de compra, por 1000 soles, se devenga estos toners. ¿Ya? Los recibo en marzo, la factura recién llega en abril y hago su devengado en esa fecha por 1000 soles. Posteriormente compré cosa de fecha 5 de abril, se retira el tóner de Minsa Lima, del almacén de Minsa Lima, y lo transfiero al almacén de Minsa Piedra. Al 30 de abril, por el inicio de las clases escolares, el costo de los toners en el mercado ya no es de 1000 soles, sino de 1200 soles. Entonces, sobre estas premisas, lo que les pregunto es en qué mes registro la compra, en qué mes registro el consumo, y si el costo es de 1000 o de 1200 soles. Con esto, pretendo estacionar justamente lo anteriormente comentado. Veamos. Primeramente, ¿en qué fecha registro la adquisición de los toners? Contablemente hablando, ¿no? Todo esto es contabilidad. ¿En qué fecha lo registro? ¿En marzo o en abril? En marzo que lo recibí con guía de remisión o en abril que lo estoy devengando recién por 1000 soles con la factura de compra. Muchos de nosotros estamos apegados a los comprantes de pago. Si no hay comprante de pago, pues no existe contabilidad. Cuando la contabilidad, doctrinalmente hablando,
nunca habla de compromiso de pago, nunca habla de la SUNAT, ¿no? O del IGB, o de aspectos operativos relacionados justamente con el reconocimiento de hechos económicos. Si bien es cierto, la factura fue devengada el 1 de abril por 1.000 soles, a través de esta factura estamos hablando de un devengado presupuestal. El presupuesto está construido sobre las bases del efectivo, sobre la base caja, y nuestra contabilidad está sobre la base de devengado. Hay una total diferencia entre estas dos bases contables, que lo vamos a ver más adelante en el curso, evidentemente, pero no solamente enfocarnos en la parte de devengado, sino también preguntarnos por qué dejamos de utilizar la caja, cuál es el motivo y qué beneficios nos trae el devengado, ¿no? Evidentemente el devengado se convierte en un adversario que aniquila totalmente a la base de caja. Entonces, recuerden, cuando hablamos del tema de compromiso, de vengado, giro y pago, son términos netamente presupuestales. El presupuesto solamente le interesa cobrar y pagar. Cobrar y pagar. Está estructurado sobre la base de caja. La contabilidad no se enfoca tanto en cobrar y pagar. Hay muchos hechos económicos que originan ese cobro y originan ese pago, que son una compra o una venta. Evidentemente también hay otra serie de transacciones económicas que no necesariamente son cobro y pago. O sea, no todo en la vida es cobro y pago. ¿Me entienden? Los cobros y pagos es los resultados finales de algún tipo de transacción que estamos realizando. Entonces, para este caso, para este caso, yo estoy adquiriendo el activo, los toners, en el mes de marzo. ¿Sí? El mes de abril registro la factura, pero la factura es para efectos de pagarle al proveedor. Entonces, acá no interviene la factura, interviene la guía de remisión, quien me evidencia que la transacción o el hecho económico ha sido realizado en el mes de marzo. ¿Ya? Bien, dice que posteriormente, ¿en qué mes registra la compra entonces? Sería en el mes de marzo, y en el mes de abril. Posteriormente, con Pecosa, de fecha 5 de abril, se retira el tóner del almacén y se transfiere al almacén de Minsa Piura. ¿Sí? De Minsa Lima se transfiere a Minsa Piura. La pregunta es en qué mes se registra el consumo. Nuevamente, vamos acá al tema de la Pecosa. La Pecosa no es un documento que nos revele que se está consumiendo el bien. No necesariamente. Lo único que revela, operativamente hablando, es que el bien ha salido de un almacén. Eso es todo. Eso es todo. Así como la factura de compra no quiere decir que has comprado necesariamente el activo en la fecha en que se ha metido la factura. Puedes haber comprado el activo, o adquirido, perdón, el activo en una fecha y el proveedor se olvidó de traer la factura en esa fecha y lo trae en periodos posteriores. ¿Por qué? Porque está interesado en que le pagues. Eso es todo, en que le pagues. Base de efectivo, pago. ¿Entienden? Presupuestar a un lado y contable al otro lado. La PECOSA igualmente. La PECOSA, el único que le interesa la PECOSA es el almacenero. Así como la guía de remisión para entrar los bienes y la PECOSA para retirarlos. El almacenero te está diciendo que lo está consumiendo. Él solamente se encarga de recibir los bienes y entregarlo a quien lo necesita. Si hubo factura por medio, seguramente se lo verá a logística. Si el área usuaria consumió esos bienes, es responsabilidad del usuario, no del almacenero. El almacenero solamente mueve mercadería. Entra, saca mercadería. Eso es todo. Pero evidentemente las guías de remisión, las facturas o las cosas nos sirven como indicios de forma para poder ir controlando el hecho económico que se está forjando en este momento. La adquisición de un activo y posteriormente el consumo de este activo. ¿Ya? Solamente nos sirve estos documentos o estos comprobantes de pagos para ver el aspecto de forma, de afuera, no el fondo, no el hecho económico en sí. ¿Ya? Posteriormente vamos a aprender a poder identificar y capturar ese hecho económico. En este momento todavía no lo estamos haciendo. Dice acá, con Pecosa se retira del almacén Lima y se traslada al almacén Piura. La pregunta es, ¿en qué mes se registra el consumo? Aún no se ha consumido. Lo único que echamos a ver la mercadería de un almacén hacia otro. ¿Entienden? La Pecosa no es sinónimo de consumo. Finalmente, el 30 de abril, por inicio de clases escolares, el costo de los toners en el mercado es de 1.200 soles. Inicialmente me costó 1.000 y ahora cuesta 1.200. ¿Qué hago? ¿Lo revalúo? ¿Revalúo ese costo de 1.000?
o de 1.200 soles. ¿Con qué finalidad? Yo costifico esos bienes a 1.000 soles, a su costo histórico, a su costo de compra. Porque ese importe de costo de adquisición me sirve como referencia para saber cuánto es lo que he invertido en el valor que tiene contenido ese tóner. Yo compro un tóner, ese tóner trae consigo un valor instalado, un potencial de servicio, que evidentemente posteriormente lo tengo que consumir, y al consumirlo me va a generar beneficios económicos en el futuro, como resultado de ese consumo. Por eso que ese tóner adquirido se le llama activo, traducido a través de la cuenta 13 mercaderías. Pero es un activo. Y si se dan cuenta en toda esta explicación, yo no les he comentado de que lo pongo como activo porque tiene una guía de remisión, o porque tiene una factura, o porque fue devengada a tal fecha. ¿Me entienden? Esos son aspectos de forma. Aspectos que saltan a simple vista, ¿no? Porque alguien te pasa la guía de remisión o la factura, está siendo plenamente observable, ¿no? Salta a simple vista y evidentemente, como toda cosa que tú observas, solamente estás viendo la forma de esa cosa, objeto o bien que tú observas, pero sin embargo no estás viendo el fondo, ¿me entienden? Solamente es la forma. Entonces también hay que ver, hay que tratar de identificar que la forma no te engañe, ¿no? Que el aspecto exterior de este bien no te engañe con el aspecto interno que tiene. Si no se guíen por el aspecto exterior, analicen el hecho económico que trae consigo esa transacción que ustedes están realizando. Entonces, cuando ustedes, ¿no? Cuando ustedes adquieren esa mercadería a soles 1.000, lo adquieren con la única finalidad de consumirlo, con la finalidad de recuperar esa inversión. Yo invierto 1.000 soles en la compra de un tóner con la finalidad de recuperar mi inversión. Solamente hay dos formas de recuperar la inversión. A través de la venta. Es decir, si yo tengo este tóner que me costó 1.000 y lo vendo a 1.200, se me ocurre, ¿recuperaría el costo o no? ¿Recuperaría mi inversión, sí o no? Efectivamente que sí. Encima me gano 200 soles más como utilidad. Esa es una forma de recuperar el costo invertido en este bien. La otra forma es consumiéndolo. En mi caso, para el caso del sector público, a mí no me interesa vender ese bien. Me interesa consumirlo. Entonces, lo único que quiero hacer es recuperar el importe invertido por 1.000 soles a través del consumo que le dé a estos tomos. Si yo pensase en reevaluar el bien que inicialmente me costó 1.000 a 1.200, porque ahora en el mercado vale 1.200, ese adicional de 200 soles no me sería útil para eh, para la información que yo presento en mis estados financieros. Y si la información que yo agrego a mis saldos iniciales y que evidentemente se ven reflejados en mis estados financieros no se considera útil, pues simplemente no se incluye. Tiene que ser información totalmente útil para la toma de decisiones. Si agregan un importe que distorsiona esas cifras y que influye en la toma de decisiones, evidentemente nos va a traer consecuencias negativas a la entidad. En todo este contexto del enunciado, les he puesto adrede documentos pintados de amarillo para que se den cuenta de que solamente nos enfocamos en la forma, miren, en el aspecto físico, a través de un comprobante de pago que siempre recibimos en nuestras manos cada vez que queremos contarizar alguna operación y no nos concentramos en el fondo, es decir, la doctrina contable, el estudio de los 5 elementos, marco conceptual, empresa en marcha, principio de vengado. Les he hablado acá principio de vengado, pero sin embargo no les he dicho qué cosa es el de vengado. Solamente les he dicho que es el de vengado presupuestal, ¿no? Para efectos de pago o de cobro. Pero no les he dicho qué cosa es un de vengado contable. Este es el mensaje que les quiero dar con respecto a por qué es necesario que ustedes estudien la contabilidad gubernamental desde un punto de vista doctrinal. Por eso que les puse bajo enfoque NICS. Porque si no estudian la doctrina del porqué, del porqué, del porqué de por qué hacemos esta contabilidad, evidentemente no vamos a poder entender el contenido que está establecido en las normas internacionales de contabilidad. Eso es más que seguro. Por eso este curso sirve como un precedente, como una introducción al siguiente curso
que obligatoriamente lo van a tener que tomar, ya que va a ser adoptada a partir del 1 de julio del año 2023. ¿Sí? Pero este curso le va a servir de base para poder entender cada uno de los conceptos contenidos en las normas internacionales de contabilidad y evidentemente en el marco conceptual. Bien, espero les haya gustado esta parte, esta pequeña parte del curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque mixto. Eso es todo. Me despido de ustedes. Buenos días.